Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el segundo libro de Samuel, el capítulo 13. Hoy nos toca reflexionar capítulo 13, el versículo 7. Esto es lo que nosotros estamos estudiando. Dice David, envió a decir a Tamar, vete a casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. Según nuestro contexto bíblico, queridos amigos, donde estamos desarrollando este pasaje tan interesante, nos encontramos aquí justamente en el umbral de esta tragedia, le llamamos así, es decir, lo que va a venir, lo que va a suceder, la dificultad que vamos a encontrar en esta relación de Amón y Tamar. Ellos son hermanos de distintas madres, ciertamente el padre es siempre David. Así que esta tragedia, que será una tragedia moral, ciertamente definirá este capítulo, el capítulo 13, en la que nosotros estamos ahora imbuidos, estamos metidos y estamos estudiando. Después de que Jonadab ideara el plan perverso para Amón, David, sin sospechar que había aquí un gran engaño, ordena a Tamar acudir al lecho de su hermano. O sea, ojo, oye, luego yo voy a llevar la itagra a Amón, Taumina la hermana, Eremina yo Taumito prepararse. Taumina algunas cositas, llevan tu prepararse. Pero lo que parece así un acto tan paternal de parte de David, porque él responde en una forma muy inocente, sin embargo, da paso hacia una realidad que resultará un desastre que ya se está gestando, pero desde las sombras. Y ande, ya podemos ver, por ejemplo, ya baña meditamos, ya echamos, ya van a ver que tú, oye, preparado hoy. Entonces David no percibe aquí lo que en hebreo nosotros le decimos el ra'á, ¿verdad? Que es la maldad que germina detrás de este pedido, mostrando cómo la ceguera espiritual puede abrir la puerta al sufrimiento. Esto es interesante también, ¿verdad? Entender, porque el ra'á, que quiere decir el mal, la maldad que entra en el corazón del hombre, es lo que después nos lleva, queridos amigos, a sufrir, el sufrimiento. El sufrimiento nos viene a causa de esa maldad. Y por lo tanto, la acción se mueve hacia adentro del espacio doméstico, que en la literatura bíblica muchas veces se convierte en el escenario donde se revelan las tensiones del corazón humano, es decir, aquí, en este lugar de la familia. Que el sufrimiento y la maldad dentro de la familia es peor todavía. Es decir, dentro de la comunidad. La ñona y no y la peña de Apetebe, la ñona y no y la peña de familia, pues peña de roga, pues. Ay, sálveme, mi Dios, de esas dificultades, ¿verdad? Porque es lo peor que puede existir. Y entonces eso es lo que te está presentando aquí en esta primera partecita. Ahora, dentro del contexto histórico sabemos que todo esto se desarrolla dentro de la corte de David, donde la complejidad política y familiar se entrecruzan constantemente, es decir, lo político por una parte, pero por otra parte, queridos amigos, también todo lo que significa la relación de familia, la relación de personas en una familia. La casa de David, marcada ya por la profecía de Natán, de que la espada no se apartará de tu casa, ella que vive después del pecado de David con Betsabé, ¿verdad? Es decir, con la esposa de Urías. Y así comienza a experimentar las primeras fracturas visibles. La espada no se apartará de tu casa, ella que vive Natán. El rey, a pesar de su sabiduría y experiencia militar, muestra una debilidad recurrente en los asuntos internos de su familia. Todo lo que es entonces en el asunto interno, queridos amigos, del movimiento familiar, sin embargo, siempre ya yujú ante hoy la dificultad, ya yujú ante hoy, a David peaña presenta. O sea que David no es capaz de manejar dentro de una lógica a su propia familia. Y esto en la cultura del Antiguo Testamento, la obediencia al rey era inmediata y absoluta, ¿verdad? O sea, no podían pasar por encima
no podían entonces ir por encima de todas las órdenes del rey. Por lo tanto, el rey cuando daba era inmediata, enseguida, absoluta. Por lo que la orden de David pesa con autoridad real. Entonces enseguida, pero esta misma autoridad que tiene David, sin discernimiento espiritual aquí, permite que se active un plan que quebrará aún más la casa, es decir, Bait, la dinastía de David. Sin discernimiento, es decir, que una vez ella piensa guasuina, ella piensa de mai, y ahí está la dificultad, queridos hermanos, y tantas veces sucede eso con nosotros, ¿verdad? Pero nos va enseñando y nos va diciendo que sin el discernimiento no podemos también tomar decisiones a las apresuradas. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa de Yarañe, todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes. Y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañe, primer canal católico del Paraguay. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 13, versículo 7, en este caso, en que David mandó a casa un mensaje a Tamar. Vete a casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. Bueno, aquí nos encontramos con algunas palabras claves. La primera va a ser el shalach. Shalach, que denota movimiento. Shalach denota aquí también, queridos amigos, el hecho de la delegación con autoridad. Shalach. Es una delegación de una autoridad. El verbo shalach, además de denotar, mostrarnos acción, movimiento, autoridad, el texto dice que David envió. No dice ni describe un acto logístico, no describe un acto logístico, sino su activación de una cadena de consecuencias bajo la autoridad del rey. Entonces, aquí David envió, es decir, con toda la potestad para enviar, para ordenar, la reina. Y así, shalach implica transferencia de poder. Quien envía autoriza y legitima. Es decir, cuando dice que David shalach, David envió, está diciendo que David está delegando ese poder en esa persona que ahora va a ir a representarle. Bueno, esta es la palabra interesante, ¿verdad? La palabra que estamos mirando, que es el shalach. Shalach es el camino. Pero atención, aquí también se revela la tensión entre el mandato real y la falta de discernimiento espiritual. Mandato. Ya te impongo nomás. El mandato real. Pero nos damos cuenta que falta el discernimiento. Discernimiento, entonces la ñande cobaíta. Ahora, David, sin intención maliciosa, en ningún momento él tuvo una intención de maldad, participa indirectamente en un acto que será destructivo,
queridos amigos, esto es, vamos a decirlo así, lo peor que puede suceder. Y porque a David se le presentó de una manera muy inocente. Porque esta pues fue un batepapo, y la brasilero, batepapo, ¿entre quiénes? Y aquí entre el amigo de Amón, que le va a decir lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Jonadab es el que va organizando, está diciendo. Entonces David cae dentro de una intención maliciosa y participa indirectamente en un acto que será destruido, en un acto que va a destruir la familia, que va a destruir, acto él y por ambas. Ahora, el shalach expuesto aquí se convierte en un recordatorio de la responsabilidad de toda autoridad humana, a la shalachina. Entonces, se va a poner aquí delante, pero con una responsabilidad de toda autoridad humana. Cada orden es una semilla moral que puede engendrar bien o mal. Entonces, se puede engendrar aquí el bien o el mal. Esa es la palabra shalach. Luego tenemos el bait, es decir, una segunda palabra que sería bait, casa. El término bait significa casa, hogar, linaje, estructura familiar y también un futuro. El bait. Son como los Toledot, ¿verdad? Que después te hacen toda la cuestión de los nombres. Hijo de, ¿verdad? Es el Toledot. Bueno, pero aquí encontramos de la casa, proviene de la casa de, proviene de la raíz de. Es una de las palabras teológicas más cargadas del Antiguo Testamento. Es decir, la casa, la Bait de David no es solo un palacio físico, paredes, rocas, sino la totalidad de su familia. Y abre todo, entonces lo que para nosotros significa la misma bendición. Está abriendo las posibilidades para una verdadera bendición. A nivel exegético, queridos amigos, mencionar la Bait en este contexto pone en evidencia la ironía trágica. ¿Por qué? Y porque la misma casa que debía ser lugar de bendición ahora se convierte en escenario de fractura. La casa, la comunidad que tiene que ser y que es el signo de bendición y bajabe con oicota la rotura en la casa. Se vuelve, por lo tanto, Bait una situación fulminante. La Bait se vuelve vulnerable porque él ha apostado aquí. Pero ha apostado a qué cosa, queridos amigos? Ha apostado a algo positivo y algo lindo, ¿verdad? El Bait, es decir, lo que nos va a ayudar a darle el seguimiento, es la casa, es el linaje. Y bueno, aquí todo esto que nosotros encontramos, el hecho de decir el Bait está resonando como una advertencia de que el verdadero sostén de un hogar no es su estructura, sino la rectitud de quienes lo habitan. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos con este capítulo 13, versículo 7, en este caso, en que David mandó a casa un mensaje a Tamar. Vete a casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. Bueno, aquí nos encontramos con algunas palabras claves. La primera va a ser el shalach. Shalach que denota movimiento. Shalach.
denota aquí también, queridos amigos, el hecho de la delegación con autoridad, shalach. Es una delegación de una autoridad. El verbo shalach, además de denotar, mostrarnos acción, movimiento, autoridad, el texto dice que David envió, no dice ni describe un acto logístico, no describe un acto logístico, sino su activación de una cadena de consecuencias bajo la autoridad del rey. Entonces, aquí David envió, es decir, agregó toda la potestad para enviar, para ordenar. La reina. Y así, shalach implica transferencia de poder. Quien envía autoriza y legitima. Es decir, cuando dice que David shalach, David envió, está diciendo que David está delegando ese poder en esa persona que ahora va a ir a representarle. Bueno, esta es la palabra interesante, ¿verdad? La palabra que estamos mirando, que es el shalach. Shalach es el camino. Pero atención, aquí también se revela la tensión entre el mandato real y la falta de discernimiento espiritual. Mandato. Ya te impongo nomás. El mandato real. Pero nos damos cuenta que falta el discernimiento. Discernimiento, entonces la ñande cobaíta. Ahora, David, sin intención maliciosa, en ningún momento él tuvo una intención de maldad, participa indirectamente en un acto que será destructivo. Queridos amigos, esto es, vamos a decirlo así, lo peor que puede suceder. Y porque a David se le presentó de una manera muy inocente. Porque esta pues fue un batepapo, y la brasilero, batepapo, ¿entre quiénes? Y aquí entre el amigo de Amón, que le va a decir lo que tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, Jonadab es el que va organizando, está diciendo. Entonces David cae dentro de una intención maliciosa y participa indirectamente en un acto que será destruido, en un acto que va a destruir la familia, que va a destruir, acto Ahora, el shalach expuesto aquí se convierte en un recordatorio de la responsabilidad de toda autoridad humana, la shalachina. Entonces, se va a poner aquí delante, pero con una responsabilidad de toda autoridad humana. Cada orden es una semilla moral que puede engendrar bien o mal. Entonces, se puede engendrar aquí el bien o el mal. Esa es la palabra shalach. Luego tenemos el bait, es decir, una segunda palabra que sería bait, casa. El término bait significa casa, hogar, linaje, estructura familiar y también un futuro. El bait. Son como los Toledot, ¿verdad? Que después te hacen toda la cuestión de los nombres. Hijo de, ¿verdad? Es el Toledot. Bueno, pero aquí encontramos de la casa, proviene de la casa de, proviene de la raíz de. Es una de las palabras teológicas más cargadas del Antiguo Testamento. Es decir, la casa, la bait de David no es solo un palacio físico, paredes, rocas, sino la totalidad de su familia. Y abre todo, entonces lo que para nosotros significa la misma bendición. Está abriendo las posibilidades para una verdadera bendición. A nivel exegético, queridos amigos, mencionar la bait en este contexto pone en evidencia la ironía trágica. ¿Por qué? Y porque la misma casa que debía ser lugar de bendición ahora se convierte en escenario de fractura. La casa, la comunidad que tiene que ser y que es el signo
de bendición y bajabe con oikota la rotura en la casa. Se vuelve, por lo tanto, bait una situación fulminante. La bait se vuelve vulnerable porque él ha apostado aquí. Pero ha apostado a qué cosa, queridos amigos? Ha apostado a algo positivo y algo lindo, ¿verdad? El bait, es decir, lo que nos va a ayudar a darle el seguimiento, es la casa, es el linaje. Y bueno, aquí todo esto que nosotros encontramos, el hecho de decir el bait está resonando como una advertencia de que el verdadero sostén de un hogar no es su estructura, sino la rectitud de quienes lo habitan. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, de Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 13. Y hoy estamos estudiando el versículo 7. David mandó a casa un mensaje a Tamar. Vete a casa de tu hermano Amón y prepárale algo de comer. Es decir, la orden, lleva al rey el que está pidiendo. Las mujeres, según culturalmente hablábamos, son las que preparaban la comida, etc. O sea, todos estos elementos son importantes que tengamos en cuenta simplemente para recordar. Ahora, nosotros decíamos que bait se vuelve vulnerable, es decir, la casa se vuelve vulnerable porque el corazón de quienes la integran se ha desordenado. El corazón, pealaña de comunidad, pealaña de netaina, se ha desordenado. Y cuando hablamos de desorden, queridos amigos, quieran o no quieran aceptar, porque están mirando a aceptar, sea la de realidad. Entonces, de cabra, pelo al huevo, como decimos nosotros. Y no hace falta, ¿verdad? Yo pienso que es tiempo en que tenemos que pensar a sincerarnos verdaderamente. Pero a sincerarnos quiere decir no hacer promesas y no comenzar a hablar macanalla. Yo soy macanalla, mi abuela, oye, que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, hicimos esto, hicimos aquello. Pero ¿a costa de qué? A costa de los endeudamientos y a costa de la mayor pobreza que estamos trayendo, ¿no? Cuando uno se dan cuenta de eso. Ah, no, pero aquí se hicieron esto, se hizo aquello, se construyó esto, se construyó aquello. Muy buena. O mi abuela llegó a su vida. Pero con las consecuencias de qué, ¿entienden? Estas cosas pues, es lo que hay que mirar, es decir, tenemos que ir un poquitito más profundamente, no nos quedemos con lo superficial, ¿verdad? Sino que, ¿qué hay por detrás? Y cómo se está manejando esta situación. Entonces, aquí dice una advertencia de que el verdadero sostén es el bait, la comunidad, la casa, el linaje. La piaña de la naya pilla y la naya pilla seino, entonces hace también la naya se llama de todo elemento destructivo. Ahora, este versículo que nosotros tenemos aquí, el versículo 7, revela el peligro del discernimiento ausente. Porque a veces hay por el discernimiento. A veces David, ahora cante un mensaje, dale a mi hija, haré que ñande, tamar, y que prepara ñande, tejo de hermano roga, tejo mongaromishupe, ¿verdad? Sin examinar las intenciones. Bueno, o sea que una confianza total, ¿verdad? Y claro, está hablando con los hijos, está enfermo, pobrecito, le pide que vaya a su hermana, y así. Un segundo elemento muestra cómo la autoridad legítima puede ser instrumentalizada por corazones desviados. ¿Cómo, queridos amigos? Nosotros podemos instrumentalizar todas las cosas que tendrían que estar para el servicio de la comunidad y para ver ñandeye y purú a yahuerajá por otros caminos. Entonces por eso dice instrumentalizar. ¿Pero por quiénes? Por un corazón
por un corazón desviado. Y así se nos enseña a ejercer liderazgo con vigilancia espiritual. De cierta manera, y por ahí te dirían de, bueno, cuando a pepe este persona, cuando a pepe pregunta, va a poa lleva, pero para no dejarse llevar por las cosas negativas. Una tercera enseñanza es que indica que la tragedia familiar no surge en un instante, sino en pequeñas decisiones no discernidas. Y esto es cierto. La tragedia familiar no surge en un instante. Nadie con la pechante la ounde lleva la tragedia, sino que hoy en su grupo lleva y que va gestando. Se van gestando situaciones. No es que hoy yo decido y ya mañana se pone en práctica. O hoy decido y ya enseguida comienzo. No. Aquí, queridos amigos, hay muchas otras cosas que tenemos que ir mirando y entendiendo para poder hacer que esa tragedia familiar no surja en un solo instante. Ahora, como cuarto elemento, Tamar se convierte en símbolo de la inocencia expuesta, enseñándonos a proteger a los vulnerables en nuestra sociedad. Cuatro gusto además yo que fuera por qué y por qué símbolo de la inocencia expuesta. De por sí, queridos amigos, la pobreza, también la pobreza material, nos lleva también a una pobreza intelectual, a una pobreza espiritual. ¿Por qué? Y porque, como dice Pedro en su carta, nosotros tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Y en hay fideísmo. Fideísmo dice agüerovia porque agüerovia. ¿Ustedes se agüerovia? No. Aquí, queridos amigos, hay un camino también y un progreso, ¿verdad? Un proceso en todo este camino que nosotros vamos presentando. Y hay una quinta enseñanza de este versículo 7, que la narrativa que tenemos aquí subraya que el pecado personal tiene consecuencias colectivas, invocando responsabilidad comunitaria y familiar. Entonces, el pecado personal tiene consecuencias colectivas. Diga tú, entonces, Yandela, ya es semíntero, siente con la ya, pues, siente, no. Es como el aceite. Pendereño ya bebe, y entonces enseguida se va cada vez más tomando esa mancha del pecado a la misma sociedad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.